Hola chicos, ¿cómo están? Todos me escuchan bien, ¿no? Sí, casi todos me escuchan. Ya, acá. Ya, perfecto. Todos tienen el material ahí, me parece. Se los acabo de pasar al grupo de, bueno, tanto de Álvarez como de Coasaca, ¿no? Ya, entonces, bueno, esto lo voy a grabar, igual lo voy a subir a Drive para que lo puedan ver. Y ya, entonces vamos a comenzar con esto. Bueno, esta es toda la lista de ejercicios. Al final incluí un poquito de, acá también, a ver. Incluí algunos más. Al final puse este de aquí, que me parece que hizo Álvarez en su clase. También he puesto este de aquí, que también me faltó colocar. Y también puse el del examen parcial de este ciclo que nos ha tocado. ¿Ya? Así que bien. Vamos a revisar unos ejercicios. ¿Qué tal la zona? Este de acá. Uno de la PC4 de elementos. Este tema, por si acaso, también viene en elementos. Listo. Vamos a ver este de acá. Este es el ejercicio que está en la página 14. A ver, dice lo siguiente. El eslabón desmontable mostrado está formado por dos placas, un tornillo, una tuerca y los arcos propios de un eslabón. La fuerza exterior que se muestra es F. Ya. El tornillo SM10 ISO 47, material clase 8.8. El torque de ajuste en el montaje es 50 más menos 5 newton por metro. Es decir, 50 newton metro con una tolerancia de error de 5 newton metro. Ya. El coeficiente de fricción 0,20, el diámetro del agujero pasante es 11 milímetros. Aquí nos dan las constantes y este es el sistema, ¿no? Entonces, la primera pregunta nos dice calcular la fuerza de montaje, tanto el valor máximo como el valor mínimo. Bueno, entonces nosotros disponemos de una formulita que tiene que ver justamente con el momento de ajuste, ¿no? El momento torsor de ajuste es igual a ¿quién? Aquí nosotros estamos vinculando dos momentos, ¿no? El momento que va a corresponder a vencer la fricción entre las roscas, que vendría a ser la fuerza de montaje por el diámetro 2, entre 2, por la tangente de dos ángulos, de phi más rho prima. Esto de aquí se le llama el momento para vencer la fricción en las roscas. Y hay otro momento que tenemos que también considerar. Ese momento que tenemos que considerar vendría a ser Fm por mu sub k por diámetro b. Ahorita voy a explicar qué cosa es cada uno de estos, entre 4. dB es el diámetro del agujero y dk es el diámetro 1. ¿El diámetro 1 de quién? Del tornillo, ¿no? Y este mu sub k es el coeficiente entre tuerca y placa. Listo, este momento de aquí se le llama momento para vencer la fricción entre tuerca y placa. Ya está. Listo, entonces el momento de ajuste, si se dan cuenta aquí tiene como un margen de error, ¿no? Vamos a tener un momento de ajuste máximo y un momento de ajuste mínimo. El momento de ajuste máximo va a ser 55 por 10 al cubo, newton milímetro, ¿no? Dicho, ¿y por qué lo pones como 10 al cubo? Porque lo que pasa es que estas cantidades, esto de aquí y esto de aquí, está en milímetros.
Entonces, justamente para que haya coherencia con las unidades, lo hacemos de esa forma, ¿no? Ya. ¿Qué cosa necesitamos de aquí? Necesitamos calcular D2, phi, rho prima, y también dB y dK. Necesitamos cada una de esas cosas. Eso de ahí, ¿cómo lo obtenemos? Eso de ahí lo obtenemos con los anexos, ¿no? Lo vamos a obtener con las tablas que están aquí. Nuestro tornillo es M10. Entonces tenemos que hacer una captura de esta parte de la tabla. Es el anexo 8, por si acaso. Características geométricas del perfil de rosca. Es M10. Aquí tenemos el paso, que es 1.5, el diámetro 2, que es 9.026, y el diámetro 3, que es 8.16, ¿no? Además de eso, necesitamos el diámetro 1. El diámetro 1 no está aquí, está en otro anexo, que es el anexo 9. Dimensiones de tornillos de cabeza hexagonal. Así es. Justamente aquí se puede ver en el gráfico de que el tornillo es de cabeza hexagonal, en esta parte de perfil, ¿no? Por eso es que escogemos este anexo. Y en este caso, el diámetro 1 correspondería a la dimensión S, ¿sí? El diámetro 1 corresponde a la dimensión S, que sería de 16, y lo vamos a colocar. Aquí está M10 y 16 sería. Esto de aquí, el S también es el diámetro 1. Ya está. Listo, entonces ahora vamos a proceder a calcular lo que necesitamos. El ángulo phi se calcula como el arco tangente del paso, que en este caso es 1.5, entre pi por 9.026. Esto de pi sale 3.03. Luego tenemos el ángulo ρ', que vendría a ser arco tangente de mu sub g por coseno de 30. Este mu sub g vendría a ser el coeficiente de fricción entre filetes, o sea, entre las roscas, ¿no? Ahora, acá nos dicen que el coeficiente de fricción en general es 0,20, o sea, cualquiera. Tanto el mu g como el mu k, cualquiera, es 0,20. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es 0,2. Y el resultado es 13. Ya está. D1 también lo tenemos. DB lo tenemos. ¿Por qué? Porque DB, acá te lo dan de dato, que es el diámetro del agujero, es 11. Entonces, este diámetro de aquí sería 11, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, sería cuestión básicamente de reemplazar todas estas cantidades en las fórmulas y tendríamos que el momento máximo, que sería 55 por 10 al cubo, sería 2.646 por Fm máximo. ¿No? Porque, lógicamente, el momento de ajuste máximo va a ocasionar la fuerza de pretensión máxima. Entonces, con eso obtendríamos la fuerza de montaje máxima, que sería 786.09 newton. Sí, de esta manera se obtendría la fuerza de montaje máxima. ¿Sí? ¿Hasta acá todo se entendió, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Ah, ¿cómo saqué el mu en el ρ'? De acá, el coeficiente de fricción en general es 0,20. Sí, sí. Cualquier mu que te den mu g, mu k, cualquiera es 0,20. Listo, bacán. Ninguna duda entonces. Ya, chévere. Y bueno, la misma lógica es con el momento de ajuste mínimo, ¿no? El momento de ajuste mínimo vendría a ser el menor valor, ¿no? Sería 50 menos 5, o sea, 45, ¿no? Pero igual por 10 al cubo, porque estamos trabajando en unidades de milímetros.
y ahí en el problema nos lo dan en newton metro. Esto de aquí obviamente no va a cambiar, esto sigue siendo lo mismo que vimos acá, esto de aquí. Sigue siendo lo mismo porque es una igualdad, las cantidades serían las mismas al momento de ingresar en la fórmula, ¿no? Entonces la fuerza de montaje mínima es 17.006.8 newton. Esa es la fuerza de montaje mínima. Ahí tenemos las dos respuestas, ¿no? Y ya está. Con eso estaría la pregunta A, que dice calcular la máxima y la mínima fuerza de montaje. Más. Dibujar el diagrama fuerza de formación de la unión con los valores de fuerza y deformación. También aquí, esto se le denomina diagrama de tensado. Voy a aplicar un poco el lápiz. Diagrama de tensado. También se le denomina así. Entonces, en la parte B, colocaríamos acá este eje de acá. Colocaríamos este eje de acá. Y por acá va a estar todo lo correspondiente al tornillo. Por acá va a estar todo lo correspondiente a las placas. Listo. Entonces, por acá va a corresponder la fuerza de montaje máxima, que sería 20,78609. Y por aquí vendría a estar la mínima. Por acá tenemos un delta de tornillo máximo, mínimo, perdón. Por aquí tendríamos un delta de P mínimo. Por acá tendríamos un delta de T máximo. Y por acá tendríamos un delta de T mínimo, ¿no? Sí, acuérdense de que el eje horizontal corresponde a las deformaciones y el eje vertical corresponde a la fuerza de montaje. Acá lo voy a colocar. Fuerza de montaje, deformación del tornillo y deformación de la placa. Siempre el tornillo va a estar a tracción y siempre las placas van a estar a compresión. Sí, igual esto es algo importante que tenemos que acordarnos. Cuando se trata de uniones atornilladas, siempre los tornillos van a estar pretensados. Sí, de lo contrario la unión pues no va a funcionar, ¿no? Porque estaría flojo y se va a salir. Siempre van a estar pretensados. Ya está. Y bueno, ¿cómo calcularíamos estas deformaciones? Pues justamente aquí nosotros lo que tenemos que acordarnos es de esta propiedad de los resortes, ¿no? Acuérdense de que tanto los tornillos como las placas las estamos modelando como resortes. Entonces, el resorte, ¿cómo es su fórmula? Es así, ¿no? F es igual a K por delta de L. La fuerza es igual a la constante por la deformación. Bien, entonces con eso podemos obtener el delta de T máximo, que sería la fuerza de montaje, o sea, 20,78609, entre la constante del tornillo, ¿no? Que en el problema nos lo dan. La constante del tornillo es 1.750.000 newton sobre milímetro. Es lo mismo que 1.75 por 10 a la sexta. Ya, ¿cuánto sale eso? 0.0119 milímetros. Después el delta, la deformación máxima de las placas, se calcula ¿cómo? Con la fuerza máxima que le estamos metiendo ahí a las placas, entre la constante de las placas, que va a ser
diferente, ¿no? En este caso el problema también nos lo da, que es 1.250.000. Entonces acá en vez de 7 le ponemos un 5, nada más. 0.0116. Sí, obvio, esta deformación sale en milímetros porque la constante está en newton sobre milímetro, ¿no? Ya. Igual, también podríamos colocar, o también podríamos calcular el delta del tornillo mínimo con el delta del tornillo, con el delta de las placas mínimo también. Es básicamente lo mismo, solamente que con la fuerza de montaje mínima. ¿Ok? Entonces acá, chau, pondríamos 17.0068 y acá también. Y con eso obtendríamos este resultado. Es 0.136 milímetros. Y aquí es 9.718 por 10 a la menos 3 milímetros. Ya está. Muy bien, con eso obtenemos la parte B. Ahora, la C nos pide calcular el valor del factor de ajuste. El factor de ajuste básicamente es una división, ¿no? Fuerza de montaje máxima entre fuerza de montaje mínima. Que vendría a ser 27786.09 entre 17006.8. Con eso sale el factor de ajuste que sale 1.22. Ya está, nada más. ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro hasta ahora? ¿Todo bien? La única, o sea, solo habría una fuerza de montaje. Sí, nada más. Para la parte A, a ver, acá está. Esta es la parte A. Vamos a ver. Sí, ¿qué parte repito, David? Ah, ya, todo en general, ya. La parte A nos pedían la máxima y mínima fuerza de montaje, ¿no? Entonces, el momento de ajuste, nos dan aquí, es un momento de ajuste con una desviación, ¿no? El máximo sería 55 y el mínimo sería 45. El momento de ajuste tiene una fórmula, y estos datos de aquí se obtienen justamente de los anexos, ¿no? Del anexo 8 y el anexo 9. El anexo 8 que está aquí y el anexo 9. Y ya está. Reemplazamos en las fórmulas y obtendríamos el momento de ajuste en términos de la fuerza de montaje. Y con eso podríamos obtener la fuerza de montaje máxima con el valor de 55 y la fuerza de montaje mínima con el valor de montaje, el momento torsor de ajuste mínimo, ¿no? Básicamente en eso consiste la pregunta A. Sí, listo. Ok, ya tenemos la parte A, ya tenemos la parte B, ya tenemos la parte C, y ahora, a ver, acá tengo algunas en el chat. El 2.64, sí, sale de los cálculos, sale de reemplazar todas estas constantes en la fórmula de acá, en la fórmula grandota de acá. Después dice, calcular el valor máximo de la fuerza exterior que se podría aplicar. A ver, ¿cómo haríamos esto? Bueno, cuando estamos hablando de fuerza exterior, aquí lo que tenemos que ver es esto de aquí, ¿no? Cuando queremos evaluar lo de la fuerza exterior, esto de aquí es una condición de operación.
sea, el tornillo, cuando está siendo sometido, o cuando la estructura donde está el tornillo está siendo sometido a una fuerza exterior, quiere decir de que es una condición de operación. Por lo tanto, tenemos que calcular el máximo valor de la fuerza exterior tomando en cuenta la resistencia del tornillo. ¿Y cómo tenemos eso? Eso tenemos este dato de acá. Este dato de ahí es la clase. Este material es clase 8.8. Entonces, cada uno de estos números va a significar algo, ¿no? El primer 8 es el esfuerzo máximo a tracción entre 100. Entonces, ese esfuerzo es 800 megapascales. Y luego tenemos el otro número, que es este otro 8. Este otro 8 que vendría a ser el esfuerzo de fluencia entre el esfuerzo máximo de atracción multiplicado por 100, 10, ¿no? O 100, 10 ya. Ya, entonces con eso obtenemos el esfuerzo de fluencia, que es 640 megapascales. Ya está. Entonces, en base a esto nos vamos a apoyar a calcular la fuerza exterior. Listo. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que esto es una unión tornillo-tuerca, también llamado UTT. ¿Sí? Ya está. Entonces, esto es algo, chicos, que me gustaría que me puedan confirmar si se entiende o no. Cuando nosotros tenemos una unión tornillo-tuerca, obviamente en el momento de ajuste de la unión intervienen dos componentes, ¿no? El momento para vencer la fricción en las roscas y el momento para vencer la fricción entre tuerca y placa. Y cuando nosotros hacemos el ajuste de esta unión, esta interacción de la tuerca y la placa es algo que solamente le afecta a la tuerca y a la placa, ¿no? No tiene que ver con el tornillo. Por lo tanto, lo que está afectando únicamente al tornillo es esto de aquí. Este momento para vencer la fricción en las roscas, porque esta parte roscada es la parte roscada del tornillo y de la tuerca. En cambio aquí, esto solamente es una interacción entre la tuerca y la placa. El tornillo acá no interviene. Entonces, por eso, si nosotros quisiésemos analizar el momento torsor que está actuando en el tornillo, sería solamente Fm por D2 entre 2 por la tangente de ρ' más φ, nada más. ¿Sí? ¿Esa parte queda clara, chicos? ¿Alguna consulta respecto a eso de acá? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, bacán. Ok, listo. Entonces, en base a esto necesitamos calcular... No, sí, dime. ¿Podrías repetir la última parte, por favor? Me perdí. ¿Cuál parte? Justo en la que está calculando la parte al despeje. La parte del momento Ajá, torsor de tornillo. ajá. Sí, ese. Ya. Sí, sí, sí. Ya. Lo que estaba diciendo es que el momento de ajuste para la unión, en este caso que estamos en un tipo de unión tornillo-tuerca, aquí nosotros vamos a tener dos componentes, ¿no? Una componente que tiene que ver para el momento para vencer la fricción entre los filetes, entre las roscas, y otro es el momento para vencer la fricción entre tuerca y placa. Ahora, esto de aquí es algo muy importante, ¿no? La interacción de la tuerca y la placa es algo que solamente afecta a la placa y a la tuerca. El tornillo no está involucrado ahí, esto es solamente una fricción entre tuerca y placa. En cambio, cuando nosotros estamos analizando la fricción entre las roscas, ahí sí está interviniendo la tuerca y el tornillo, ¿no? Porque son las roscas tanto del tornillo como de la tuerca. Por eso es que si queremos estudiar el momento torsor que interviene en el tornillo, solo sería esta componente de acá, ¿no? Eso es básicamente lo que estaba diciendo. ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? Sí, ahora sí, entendí, gracias. Ok, listo. Muy bien. Entonces,
Para la condición de operación va a actuar el esfuerzo máximo de atracción, que vendría a ser 4, por la fuerza máxima que está actuando en el tornillo, entre pi por d sub 0 al cuadrado. ¿Qué cosa es d sub 0? Esto vendría a ser el diámetro resistente. Y bueno, este diámetro resistente es con la fórmula, ¿no? La fórmula de la semisuma de D2 y D3. Ya. Entonces esa fórmula de ahí, la fórmula entre D2 y D3, esto de aquí saldría 8.593 milímetros. Ya, de esa manera obtendríamos el esfuerzo máximo en términos de la fuerza máxima, que es 0.0172 Fm max. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a tener el esfuerzo cortante del trabajo. El esfuerzo cortante de trabajo, también llamado esfuerzo cortante residual, ¿qué cosa es? Es la mitad del esfuerzo del torsor de montaje. Es decir, vendría a ser la mitad del esfuerzo generado por este momento de aquí, ¿no? Entonces, el momento torsor de montaje, si nosotros reemplazamos en la fórmula, queda 1.296 por la fuerza de montaje. Lógicamente, si estamos verificando resistencia, tenemos que ponernos en el caso más crítico, con la fuerza de montaje máxima, ¿no? Entonces, esto de aquí, este esfuerzo cortante de torsor sería 16 por 1.296 por 55, perdón, por la fuerza de montaje máxima, que es 20.78609, entre pi por esto de acá. El diámetro resistente al cubo. Y esto multiplicado por 0,5, ¿no? Ya, esto me salió 108.11 megapascal. Listo. Entonces, ya tenemos esto de aquí. Ya tenemos esto de aquí. Ahora podemos hacer el cálculo con el esfuerzo equivalente con la teoría de von Mises. Y bueno, el esfuerzo equivalente de von Mises vendría a ser esta resultante de acá, ¿no? 0,072 Fmax al cuadrado, más 3 por 108.11 al cuadrado. ¿Y eso sería igual a quién? O tendría que ser menor o igual a quién? Al esfuerzo de fluencia. Cuando estamos haciendo la condición de operación, se compara directamente con el esfuerzo de fluencia. No hay ningún factor de seguridad aquí. De esa manera obtendríamos la fuerza máxima, ¿no? La fuerza máxima que está soportando el tornillo, que sería 355.8105 newton. Ya. Muy bien. Esta es la fuerza máxima que está soportando el tornillo. ¿Eso sería igual a quién? Sería igual a la fuerza de montaje máxima, que era este valor de aquí, más la fuerza externa que está actuando en el tornillo. Y ahora, algo que podría pasar aquí, podría ser un factor de arrastre de error quizás, es colocar directamente esto, ¿no? Colocar así y obtener así la fuerza externa. Pero lógicamente esta fuerza externa está afectando a toda la unión, a las placas y al tornillo. Entonces, una porción de la fuerza externa va a afectar al tornillo y la otra porción va a afectar a las placas.
Entonces, eso de ahí, ¿cómo calculamos esa proporción? Con las constantes, ¿no? Con las constantes. Entonces, hay que acordarnos de esta fórmula que corresponde al factor de distribución de carga, que es la constante del tornillo entre la constante del tornillo más la constante de la placa. Ahí estaría, ¿no? Entonces, a esta fuerza externa la tenemos que multiplicar por el factor de distribución de carga. Y de esa manera obtendríamos la fuerza externa máxima que se puede aplicar. Que en este caso sale 25, 362.79. Ahí está. Esa es la fuerza máxima externa que se puede aplicar. Y esto lógicamente se verifica con la resistencia que puede soportar el tornillo, ¿no? O sea, le estamos exigiendo al máximo la unión. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Todo bien? Acá. Ok, perfecto. Sí, hay una manito levantada de Jesús, dime. Hola, sí. En la última, ese factor, en el último inciso que aplicó, era el CT entre CT más CP. ¿Siempre es así o va a ser, o puede ser alternado como el arriba del CP? Claro, puedes colocar el CP arriba, pero en ese caso estarías calculando la fuerza que está afectando a la placa. Y aquí Ah, ya, estamos ya. analizando el tornillo, nada más. Ok, ok. ¿No? Vale, está bien. Sí. Listo. Muy bien. Ya. Entonces, bueno, con eso ya estaría. Vamos con otro entonces. Eh, bueno, vamos a revisar justamente lo que nos vino en el examen parcial. Vamos a ver, pues, qué tal salió eso de ahí. Esto por si acaso sí no lo tengo calculado porque creo que yo tampoco lo llegué a terminar. Así que vamos a enterarnos cómo sale esto. Ok, me gustaría que todos me puedan acompañar calculando, o sea que si me equivoco ustedes me pueden corregir. Ya. A ver, ¿qué dice aquí? En la figura se muestra la unión atornillada de una biela de cierto motor. Para esta unión se usa un tornillo entallado con unas dimensiones indicadas en la figura. ¿Qué cosa quiere decir entallado? Quiere decir de que se le ha reducido el diámetro en un tramo. Y eso es justamente lo que se puede apreciar por acá. Tenemos una parte que es roscada y tenemos una parte que no tiene rosca, es sin roscar, y todo esto de aquí es vacío, ¿no? Todo esto de aquí es vacío. Aquí tenemos esta parte de 7 milímetros que es sin roscar. La fuerza exterior de tracción en cada tornillo, la fuerza externa es 6.000 newton. Sí, acá se está aplicando una fuerza externa de tracción en cada tornillo. La fuerza de tracción, claro, la fuerza de tracción en cada tornillo. ¿Qué más? La biela de acero, bueno, el módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la quinta. Acá también M10, rosca normal M10 por calidad 10.9. El espesor de la arandela es 2 milímetros. El agujero pasante es de 11 milímetros. El diámetro liso es de 7 milímetros. Factor de ajuste, coeficiente de fricción entre los filetes, también llamado MUG. Coeficiente de fricción entre la cabeza del tornillo y la placa, que también sería el MUK. Y tenemos el asentamiento total, ¿no? Muy bien. Primero piden la constante de rigidez del tornillo. Bueno, pues ahí necesitamos esta parte de la constante del tornillo, ¿no? Que vendría a ser este anexo de acá, el anexo 1. Listo, entonces hay que identificar que esto de aquí no es una unión con tuerca. Aquí no aparece ninguna tuerca, ¿no? Esto de acá tendría que ser una unión con agujero roscado, también llamado UAR. Unión agujero roscado, ¿ya?
Muy bien. Entonces, en este caso, para poder identificar cada una de las partes del tornillo, necesitaríamos justamente hacer un pequeño esquema, ¿no? Sí, el esquema siempre ayuda en este caso. Esto de acá sería un diámetro de 7, y esto de acá es un diámetro roscado de M10. Listo. Algunas dimensiones por acá. Tenemos esta parte del entalle, que es 68, y esta parte del agujero roscado, que es 90. Esto es 90. Ahora vas a preguntarme, oye, pero acá esta parte de aquí que está sobresaliendo, esta parte de ahí no forma parte del análisis. Solamente nos va a interesar esta parte de la unión. Esto de aquí no nos interesa. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, nos vamos a guiar justamente de este esquema de aquí, ¿no? En primer lugar, tenemos la cabeza del tornillo. Aquí mismo lo podemos colocar. Aquí mismo lo podemos colocar. Acá. Y por acá. Muy bien. Acordémonos de que este cálculo es por tramos, ¿no? Entonces, la constante de cada uno de los tramos va a ser el módulo de elasticidad por el área entre la longitud. Y la constante total vendría a ser la suma de las inversas. O 1 entre la suma de las inversas, mejor dicho. Ya. A ver, entonces, tendríamos en primer lugar la parte del diámetro de la cabeza, ¿no? La constante 1. ¿Qué nos dice la tabla? Si es un tornillo de cabeza hexagonal, es 0.5D la longitud. Y si es de tornillo cabeza socket, es 0.4D. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen por acá? Dice tornillo de cabeza redonda, no es tornillo de cabeza hexagonal. Por lo tanto, pues por descarte decimos que es un socket, ¿no? 0.4. El diámetro nominal, el D, sería 10, ¿no? Porque esto es un M10, entonces el diámetro nominal es 10. Más, el L1 sería 0.4 por 10, o sea, 4 milímetros. Porque es un socket, ¿no? Y ya está. Entonces la constante 1 sería 2.1 por 10 a la quinta, por pi cuartos, por 10 al cuadrado, entre 4. Vamos a ver cuánto sale eso. Ya, sale 4.12 por 3, 6. Esa es la sexta. Newton milímetro. Esta es la constante 1. Bien, ¿cómo sería la constante 2? Bueno, aquí lo que tenemos es un diámetro reducido, ¿no? Esta parte reducida de 7. Correspondería al tipo de tramo que sería el tramo 3. Entonces acá nos fijamos en la tablita, tramo 3. DR es el diámetro del tramo con reducción de área. O sea, el mismo 7, ¿no? Y el L3 vendría a ser la longitud del tramo 3, 68. Entonces vamos a colocar esos datos por acá. La longitud 2 sería 68. El diámetro es 7, porque es el diámetro reducido, y ya está. Entonces la constante 2 sería lo mismo, el E, multiplicado por pi cuartos, por 7 al cuadrado, entre 68. Ya, esto sale 1,
0.19 por 10 a la sexta Newton milímetro. Ah, no, corrijo. Corrijo. 0,119 por 10 a la sexta. Ahí está. Faltó contar los números ya. Luego tenemos el siguiente tramo, que sería el tramo de acá, ¿no? El tramo de esta parte de aquí, que es el que corresponde a la parte roscada. Esta parte roscada de aquí correspondería al tramo 5-6. Esta parte roscada de aquí. Porque claro, acá tenemos una parte que está roscada, pero que no está en contacto con el agujero, ¿no? Que esta parte roscada sí está en contacto con el agujero. Tramo 5. Tramo cilíndrico roscado en el interior de la tuerca o en el interior de la parte roscada. Tramo 5. 5 sería el diámetro de 3 y el L sería 0.5 D. Entonces, para la tercera constante tendríamos el L, que sería 0.5 D, 5, y el diámetro 3. ¿Sale eso? Estoy mediendo, ¿no? Bueno, igual es igualito al ejercicio anterior. Entonces aquí tenemos el D3. 8.16. Ya está, vamos a calcularlo. Pi cuartos por 8.16 al cuadrado entre 0.5 D, que sería 5. Ya. 3,6. Ya, esto es 2.196 por 10 a la sexta. Newton milímetro. Y nos falta una constante más. Esa constante más sería, ¿cuál? Sería la parte 6. Este es en contacto. La parte 6, el diámetro es D, la 10, y tenemos dos longitudes, unión con tuerca y unión con agujero roscado. Y ya habíamos mencionado por acá que es agujero roscado, ¿no? Sería 0.33 por D. La constante que tenemos el L, que sería 0.33 D, 3.3, y el diámetro que es D, o sea 10. ¿Sí? Déjenme corroborar por acá nomás. Diámetro D y 0.33 longitud. Entonces, la cuarta parte de esto es 2.1 por 10 a la quinta, por pi cuartos, por 10 al cuadrado, entre 3.3. .997 por 10 a la sexta Newton milímetro. Sí. Listo, ahí tenemos todas las constantes, ¿no? Entonces ahora lo que nos falta hacer es hacer 1 entre la suma de las inversas. Con eso tendríamos la constante total de todo, ¿no? Entonces la constante total sería 1 entre C1, más 1 entre C2, más 1 entre C3, más 1 entre C4. A ver, en un ratito les digo cuánto sale. Entre, a ver, 4.12, 0.19. Así sería. Así saldría. ¿Listo?
¿Les quedó clara esta parte, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Estoy? Ya. Ya está. Ya tenemos esta primera parte. Un puntito. Siguiente, calcular la constante de rigidez de la placa o la biela, ¿no? Entonces, justamente la biela es esta parte de aquí. Esta biela es esta parte de acá, ¿no? Aquí, para la constante de la placa, sí hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Algo muy importante aquí al respecto de la constante de la placa es lo siguiente. Cuando nosotros estamos estudiando esto, lo que hay que tomar en cuenta es que aquí nos están poniendo una arandela. Entonces, la polémica sería, ¿la arandela entra o no entra? Es primero tomar en cuenta de que esta de aquí, el espesor es 2 milímetros. Y obviamente estamos comparando con una longitud de 90 milímetros, ¿no? Entonces, la arandela, en realidad, lo que se le denomina es un elemento de sacrificio. ¿Y por qué, bicho, se le llama elemento de sacrificio? Porque si nosotros nos damos cuenta en las cabezas de los tornillos, a ver acá tal vez podríamos poner un ejemplo. Tornillos. Si alguno ha tenido alguna vez contacto con algún tornillo, aquí mira, por ejemplo, aquí lo que se ve es que estos tornillos tienen como como un filo, ¿no? Ahí en la parte de la cabeza. Un filo por acá. El acabado de esta superficie no es muy bueno. El acabado de esta superficie de acá no es muy bueno, ¿no? Entonces, justamente ahí es una parte filosa. Y esa parte filosa, al momento de que nosotros estamos haciendo la unión estamos con la herramienta que estemos haciendo, nosotros vamos a tener que hacer fricción con la placa. Y producto del filo que tenemos acá, la superficie de la placa se puede dañar. Y no queremos eso, ¿no? Entonces, justamente por eso lo que tenemos es las arandelas, para que pueda soportar esa rasgadura, ¿no? O sea, estamos sacrificando la arandela, pero justamente protege la superficie de la placa. Esto protege estos filos a la superficie de la placa. Entonces, esta arandela forma parte más del diseño que de otra cosa. Por lo tanto, es algo válido, según lo que yo le consulté al profesor Álvarez hoy día. Según lo que nos dijo el profesor, es que podría ser algo válido indicar, ¿no?, que la arandela no se considerará para el cálculo. Y tal vez como un poquito más de flor, un poquito más de justificación, por solo ser un elemento de sacrificio. No influye en el cálculo, casi no influye en el cálculo, ¿ya? Listo. Justamente para eso sirve la arandela, nada más. Entonces nos enfocamos en lo que nos piden. Además nos piden de la biela, ¿no? No de la arandela. Pero igual por si acaso. Ya. Entonces, aquí lo que hay que visualizar es esto. Hay que, en primer lugar, identificar en qué caso estamos. ¿Cómo identificamos en qué caso estamos? En el caso de la formación de los troncos de las fuerzas, del flujo de las fuerzas. Necesitaríamos calcular el diámetro máximo que va a implicar el desarrollo del tronco de fuerzas. ¿Cómo se hace eso? Con el diámetro 1, que ya lo habíamos calculado en las tablas, más W por LP por la tangente de gamma, perdón. ¿Ya?
Listo. El D1 ya lo teníamos, ¿no? El D1 ya lo teníamos que estaba por aquí. M10, el D1 era 16. Acá tenemos el omega, que puede tener dos valores. Uno, si es unión agujero pasante, UTT, o dos, que sería UAR. Como estamos en UAR, sería 2. Después, para la tangente de gamma tiene dos fórmulas. Vamos a utilizar para la fórmula de agujero roscado, ¿no? Porque estamos aquí con un agujero roscado. Entonces, la tangente de gamma sería 0.348 más 0.013 por el logaritmo de beta L más 0.193 por el logaritmo de epsilon. Beta L es LP entre D1, entre 16, y epsilon es el diámetro exterior entre 16. ¿Cuánto es el diámetro exterior? El diámetro exterior es el máximo diámetro que podemos circunscribir, ¿no? A lo largo de la cabeza del tornillo, ¿no? Entonces acá tenemos en la vista frontal, tenemos 26, y en la vista de perfil tenemos 30. Entonces, de las dos dimensiones nos quedamos con la de 26, ¿no? Porque justamente con la de 26 se podría formar la circunferencia máxima posible. Acá tenemos vista frontal, acá tenemos vista de perfil, como en dibujito. Podríamos hacer quizás una vista horizontal, ¿no? Entonces, en la vista horizontal, por aquí tendríamos la parte de 26, que es lo que se ve aquí, y trasladando las vistas, como en dibujo, acá tendríamos 30. Entonces, a pesar de que el dibujo no esté muy a escala, en un rectángulo de 26 y 30, el diámetro máximo que se podría formar sería de 26. De 30 no, porque se saldría del rectángulo, ¿no? Entonces, el diámetro exterior es 26. Ya está. Listo. Eso es 26 entre 26. Listo. Entonces ahora viene la longitud LP. Quizás podríamos mostrar el anexo de las uniones atornilladas. Que lo podríamos mostrar, ¿no? Constante rigidez de las placas. Aquí está. La placa LP. Entonces, en el caso de unión empernada, unión tornillo-tuerca, los troncos de cono abarcan el espesor, todo el espesor de las placas. O sea, el LP es todo esto de aquí. Este es el LP. Mientras que la unión UAR, los dos troncos de cono se pueden reemplazar por uno equivalente en la placa de espesor LP, ¿no? ¿Qué cosa es la placa de espesor LP? Es la parte que no está roscada. En cambio, esta placa de aquí abajo sí está roscada, porque justamente la rosca del agujero de la placa y el agujero del tornillo están superpuestos. Por eso justamente, ¿no? Es que no se cuenta esto como LP. Solo sería la parte de acá. Esto es algo muy importante y por eso le voy a tomar captura. Vamos a hacer un contraste entre esta imagen
y esta imagen de acá. Que incluso podríamos voltear, ¿no? Para que pueda coincidir. Ahí está, ¿ven? Es igualito. Es igualito. ¿Sí? Entonces, ¿el LP cuál sería? 68, ¿no? Según este libro. Solo había que invertir la imagen y con eso ya lo obteníamos. Entonces esto es 68. 68. 4.25. Y acá sería 68. Ya está. Muy bien, vamos a calcular tangente de gamma y ahí nos mandamos con todo el cálculo. Porque el resto ya es calcular. Lo más difícil ya lo hemos hecho. Ya. Cualquier cosita me avisan, chicos. Esto es 4605. Me salió la tangente de gamma. Y de esa manera nos sale el diámetro máximo. Bueno, esto nos sale una cosa grandota. Sale 78.628. Y nos encontramos en el caso 3. Hay 3 casos, ¿no? Entonces estaríamos en el caso 3. Ahora aquí tengo una consulta. Profe, ¿podría repetir? Sí, claro, puedo repetir lo del LP. Acá voy a ir a ahorita esto por si acaso es el anexo. No sé si todos lo tienen, chicos, me podrían confirmar en el chat o por micro. Todos tienen este PDF, ¿no? De Paulsen. Esto no es de IBM, por si acaso, esto es de elementos de máquinas, donde también se ve ese tema. ¿Todos lo tienen? ¿Alguno que no lo tenga? No, profe. Y ahorita lo voy a mandar un ratito. Lo voy a mandar, ¿les parece si lo mando por el chat de Zoom? Uy, se me colgó. Y ahorita que se restablezca. Pim, pim, pim. Sí, sí. Sí, claro. Se me ha colgado, chicos, la computadora. Voy a crear otro link. Esta sería la primera parte de la grabación. La segunda parte, bueno, lo junto y lo pongo. El Zoom y les envío otro link. Ahorita les envío el otro link, chicos.